Volveremos a abrazarnos, volveremos a correr, volveremos a sentir la libertad del viento y sabremos de cuidarnos y sabremos de querer y sabremos que estos días son la voz para entender que la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar. Y cuando pase este momento, ya no seremos ciegos como en otros tiempos. Volveremos más empáticos, volveremos más armónicos, volveremos más sensibles al dolor ajeno y sabremos compartir, volveremos a reír, volveremos con el corazón más grande y más lleno. Y la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar. Hola, doctora Diana, buenos días. Y cuando pase este momento, Buenos días, ya no seremos ciegos. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Bien, bien. Bueno, ya estamos aquí listos, ya estamos transmitiendo también, Y cuando pase este esperando que lleguen nuestros invitados y bueno, dándole tiempo también a nuestros amigos y amigas seguidores para que se conecten a través de nuestra página de Magisterio al Día. Bueno. Hoy tenemos información de interés como siempre para toda la comunidad educativa. Así es que, por supuesto, hablaremos de la decisión que ha tomado la Junta Directiva Nacional Virtual realizada el pasado 1 de octubre, paro de 48 horas para los días 20 y 21 de este mes de octubre. Hoy estamos a 3 de octubre, tercer día del 10º mes del año. Y bueno, pues con toda la energía, por supuesto, como siempre, listos para dialogar, compartir información de interés con toda la comunidad educativa. Por supuesto que también desde Magisterio al Día y desde todos los sectores sindicales del magisterio y de otros sectores también, por supuesto que un rechazo total a los ataques calumniosos contra nuestro compañero presidente Nelson Javier Alarcón, contra FECODE y contra el magisterio colombiano, porque Nelson Javier Alarcón representa al magisterio colombiano, porque FECODE somos todos los más de 320.000 maestros que existimos en el país. Y bueno, hay unos ataques permanentes contra FECODE, contra Nelson Javier Alarcón, contra el magisterio colombiano, lo cual rechazamos de manera contundente y absoluta y denunciamos obviamente ante el gobierno para que se tomen las medidas que se deben tomar frente a este tipo de situaciones que estamos viviendo. Yo creo que de una vez voy a compartir, digamos, las razones por las cuales el magisterio en cabeza de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pues ha decidido votar este paro de 48 horas. Así es que mediante la circular número 52 del Comité Ejecutivo, que fue dirigida a todos los sindicatos filiales, con las conclusiones de esta junta directiva virtual realizada el pasado 1 de octubre, vamos a compartir esas conclusiones de manera rápida. La primera conclusión, por supuesto, es adelantar asambleas zonales con las juntas directivas y subdirectivas de las filiales durante los días 13 y 15 de octubre con el propósito de preparar y acordar el qué hacer durante el paro de 48 horas. Convocar el paro nacional de 48 horas para los días 20 y 21 de octubre del presente año en defensa de la vida, la democracia, la salud, la paz, la justicia social, el Estado social de derecho, el cumplimiento de los acuerdos, el rechazo a la represión de la protesta social, el respaldo al pliego nacional de emergencia y el cese de los asesinatos de líderes sociales. Obviamente realizaremos durante esta jornada de lucha actividades de movilización callejera, marchas, mítines, caravanas, expresiones culturales y folclóricas, plantones, etcétera, de carácter pacífico y democrático, conservando los protocolos y medidas de seguridad que se requieren.
Otra de las conclusiones de esta reunión es que este paro también pretende, por supuesto, exigir el derecho a la salud con dignidad para el magisterio e iniciar la discusión y el estudio y construcción de la propuesta frente a los nuevos términos de los pliegos de contratación y que dada la pandemia del COVID-19, esta se reconozca para el magisterio como una enfermedad profesional, ya que en el momento no está reconocida, sino únicamente para los trabajadores de la salud. Otra conclusión, exigir al Ministerio de Educación Nacional pronunciamiento y orientaciones frente a la evaluación de desempeño, otorgamiento de permisos sindicales, cobro cero de pruebas ICFES, criterios de promoción social para los estudiantes de la institucionalización y reorganización. De igual forma, rechazamos la desvinculación de educadores y el recorte de las plantas de personal que se viene dando en los entes territoriales certificados con los docentes provisionales y mayores de 60 años, bajo la maquiavélica modalidad de la supuesta necesidad del servicio y en busca de forzar la renuncia de los mismos. Exigir al gobierno nacional un informe puntual de los recursos girados por concepto de PAE y transporte escolar, al igual que a los organismos de control y solicitar a las entidades territoriales informes sobre las inversiones ejecutadas en estos monumentos en tiempos de pandemia. Respaldar la huelga de Sintracarbón, tema de la solidaridad sindical, publicar cartilla didáctica sobre la reforma al sistema general de participaciones, exigir garantías, condiciones, adecuaciones e inversiones de los recursos para la continuidad del año escolar en casa. Rechazamos la medida caprichosa del gobierno nacional de imponer su política de alternancia, delegando y descargando la responsabilidad de implementar los protocolos a los entes territoriales, Secretarías de Educación, Secretarías de Educación y directivos docentes, hacer causa común y desde las instituciones escolares construir alianzas con las comunidades educativas y sociedad en general. Y obviamente acentuaremos y materializaremos la orientación de la desobediencia civil como un acto de resistencia y dignidad en defensa de la vida, la salud y la educación del pueblo colombiano. Bueno, esas digamos que son las decisiones que ha tomado la Junta Ampliada. Así es que la Junta el pasado 1 de octubre le damos la bienvenida también de una vez al doctor Sergio Manzano y pues obviamente ya después de esta ligera lectura frente a los puntos que tienen que ver con lo que se acordó, las conclusiones de esta Junta Nacional realizada el 1 de octubre, pasamos a un tema supremamente importante. Saludando, repito, a todos nuestros invitados, el doctor Sergio Manzano Macías. Él es abogado y es el gerente de la organización Manzano y Manzano, quien siempre nos acompaña y quien hoy abordará un tema de mucho interés para el magisterio, como es el régimen de cesantías docentes. Darle de nuevo la bienvenida a la doctora Diana Barrera Monroy. Ella es economista y asesora legislativa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, una mujer además muy joven, que de verdad nos encanta tener hoy aquí en Magisterio al Día. Y como siempre, como es costumbre, ya también el compañero Endry Martín Torres con su sección de Libres con Libros. Bueno, vamos a darle en primer lugar, y yo no creo que haya ninguna oposición, la palabra a la doctora Diana Barrera Monroy, que hoy nos va a compartir una información muy importante y es lo que tiene que ver con el presupuesto. En estos momentos se viene discutiendo en el Congreso el presupuesto para el año 2021. Ya tuvo aprobación en el primer debate, pero ella nos va a puntualizar cómo va ese presupuesto en educación para el año 2021. Doctora Diana, de verdad que un placer tenerla aquí en Magisterio al Día. Bienvenida. Muchas gracias, profesora Cristina, y pues saludar a todo el magisterio colombiano que se conecta con nosotros. Y pues sí, el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2021 ya fue aprobado en primer debate en comisiones económicas conjuntas. Digamos que sufrió algunos cambios versus el texto original presentado por el gobierno nacional, pero son cambios que realmente a la educación no lo afectan de manera positivamente.
Pues en términos generales, primero recordar que el monto del presupuesto asciende a 314 billones de pesos. Seguimos reiterando que el principal rubro en el presupuesto es el servicio a la deuda, ¿sí? Pese, digamos, a las circunstancias y a la profundización de las problemáticas que atraviesan los diferentes sectores sociales en el país, la inversión no compensa los altos niveles de deuda que proyecta y que presupuesta el gobierno nacional, este gobierno nacional. Ahora bien, para hablar nosotros del presupuesto del sector educación, debemos hablar principalmente de nuestra fuente de financiación, que es el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación de la educación preescolar, básica y media. Y digamos, ha sido una de las luchas de FECODE insistir en una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos del sistema para el cierre de las brechas estructurales. Sabemos que a través de las reformas que se hicieron a las transferencias a las entidades territoriales, la educación en todos estos años perdió alrededor de 195 billones de pesos. De ahí, digamos, la crisis por la que se atraviesa. Ahora bien, si hablamos del Sistema General de Participaciones, pues para el año 2021 se proyecta una asignación de 47.7 billones de pesos. En este sentido, a la educación le corresponde el 56.16% del total de estos recursos, es decir, la suma de 26.8 billones de pesos. ¿Para qué nos deben alcanzar esos 26 billones de pesos? Para la garantía del derecho fundamental a la educación, la gratuidad, la calidad del servicio, pago de nómina y prestaciones sociales del magisterio colombiano. Según el gobierno nacional, estos 26.8 billones de pesos alcanzan para cubrir todas estas necesidades en educación. Manifiestan no necesitar recursos adicionales para educación y que además estos recursos alcanzarán para cumplir los compromisos pactados con la federación. ¿En qué? En relación a la nivelación salarial y a la bonificación pedagógica. La primera se proyecta en un monto de 340.000 millones de pesos y la segunda en 211.000 millones de pesos. Recordemos que desde que se terminó el periodo de transición del Sistema General de Participaciones en el año 2016, el gobierno nacional ha insistido y ha tenido que coger los recursos del FOMPEP y trasladárselos al SGP Educación para el cubrimiento de la nómina y prestaciones sociales del magisterio. En este sentido, es importante recordar que para la actual vigencia se hizo necesario tomar recursos del orden de 970.000 millones de pesos para el cumplimiento del pago de prestaciones sociales del magisterio. Ahora bien, el sector educación se compone de dos grandes rubros. El primer rubro es el rubro de inversión y el segundo rubro es el rubro de funcionamiento. ¿Cómo quedamos en lo que va del trámite del presupuesto? La inversión decrece en términos reales. ¿Qué significa? Que ni siquiera alcanza la inflación o el IPC. Para el año 2021 se proyectan 4.1 billones de pesos para inversión del sector educación, pero ahí estamos hablando de la inversión tanto en educación superior como en la preescolar básica y media. ¿Qué hizo el gobierno nacional en primer debate? Nosotros decrecíamos, teníamos un decrecimiento y lo que hizo el gobierno nacional fue reducir la deuda y asignar algunos sectores en todo el presupuesto. A la educación se le asignaron 208.000 millones de pesos, lo que hace que se ubique el presupuesto en 4.1 billones de pesos, el presupuesto de inversión. Sin embargo, estos 208.000 millones de pesos son con destino al ICETEX, es decir, a lo que tiene que ver con educación preescolar básica y media se mantiene. Ahora bien, en el presupuesto de inversión nosotros hemos hecho una denuncia reiterativa y es que el gobierno nacional, con la recién creada unidad de administración escolar del PAE, le quita recursos al programa y lo que hace es generar una burocratización que le cuesta al país 158.000 millones de pesos. ¿Qué significa esto?
En la actual vigencia, en el año 2020, se asignaron de recursos del Ministerio de Educación Nacional 1.200.000 millones de pesos para el PAE, ¿sí? Que se distribuyen en todas las entidades territoriales y forman parte del sistema de financiación de bolsa común del PAE. Ahora, para la vigencia 2021, como se creó esta unidad de administración al PAE, a esta unidad se le asignaron 1.208.000 millones de pesos, de los cuales solamente 1.050.000 millones de pesos pasan a ser transferidos para presupuesto o lo que realmente se asigna al presupuesto del PAE es 1.050.000 millones de pesos. Entonces quiere decir que pasamos de que el Ministerio de Educación Nacional por inversión en el PAE en el año 2020 haya asignado 1.200.000 millones de pesos a 1.050.000 millones de pesos y el excedente 158.000 millones de pesos se quede en la burocratización y en lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento de la unidad de administración. Esta es una de las principales denuncias porque ¿qué tendrán que hacer las entidades territoriales? Dos cosas. La primera, hacer la refocalización del programa o la segunda, hacer mayores esfuerzos presupuestales para siquiera mantener la cobertura actual del programa. Digamos que una de las premisas y más en tiempos de pandemia debería ser la universalización de una vez por todas del programa de alimentación escolar. Entonces no se entiende cómo el gobierno nacional pretende disminuir los recursos. Ahora bien, si nosotros entramos en el detalle de ese presupuesto de inversión en lo que corresponde a la educación preescolar básica y media, vemos cómo el gobierno nacional disminuye los recursos para infraestructura educativa. Ahora, los recursos de infraestructura educativa los suma a unos recursos de estrategias, calidad y otros gastos en el sector. De esta manera, entonces, se le asignan para el año 2021 389.000 millones de pesos, ¿sí? En el año 2020 se asignaron 343.000 millones de pesos. Cualquiera podría decir, sí, es un incremento, pero no, realmente no, porque a ese rubro en el 2021 le estamos asignando nuevas cargas. Le estamos asignando cargas en calidad, estrategias de permanencia, acceso y otro tipo de cosas que antes no se le asignaban a ese rubro en el presupuesto. Al revisar en detalle también este presupuesto de inversión, encontramos que no existe ni un solo peso asignado para lo que tiene que ver con mejoramiento, mantenimiento de infraestructura educativa, construcción de baterías sanitarias, ni mucho menos lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad, ahora que el gobierno nacional quiere imponer el modelo de alternancia educativa sin ni siquiera asignar 1.000 pesos para digamos, la adecuación o protocolos de bioseguridad, puestos de desinfección, mejoría de baterías sanitarias, la construcción de baterías sanitarias. Es decir, nosotros conocemos actualmente que las condiciones de infraestructura educativa en todas las instituciones educativas del país a nivel nacional presentan grandes deficiencias. Ahora más se han profundizado si comparamos las necesidades que requiere este histórico momento. Ahora bien, los recursos referentes a fortalecimiento del sector, a primera infancia, educación rural, tienen una incomprensible reducción del 20%, al pasar de 304.000 millones de pesos en el año 2020 a 244.000 millones de pesos para la vigencia 2021. Es decir, este gobierno nacional no tiene ningún interés por el fortalecimiento de la educación rural, por la primera infancia, ni mucho menos por el preescolar de 3 grados. Digamos, existe todo un andamiaje estructural por parte de este gobierno nacional a querer maquillar las cifras, a decir que el presupuesto de educación es uno de los más robustos. No es cierto, ¿sí? De hecho, ni siquiera el presupuesto de educación alcanza para mantener los gastos actuales, mucho menos para ir cerrando las brechas estructurales en educación. De ahí la necesidad de una reforma constitucional al sistema general de participaciones que cierre las brechas estructurales en educación y que recupere los 195 billones de pesos que le fueron arrebatados a la educación en todos estos años. El presupuesto de funcionamiento, por su parte, es un presupuesto que pasa de 40.2 billones de pesos a la suma de 42.7 billones de pesos.
Si nosotros agregamos el presupuesto de inversión y el presupuesto de funcionamiento, tenemos que para todo el sector de educación, desde el preescolar hasta la universidad, se ubica en 47 billones de pesos. Es una cifra que es escasa versus las necesidades de educación y principalmente en lo que tiene que ver con la educación preescolar básica y media. No sé, profe, si dejamos ahí o hay alguna pregunta. Hola, doctora. No, muchísimas gracias. En conclusión, lo que uno entiende, por supuesto, de esa exposición que usted muy claramente hace es que definitivamente el gobierno, lejos de incrementar teniendo en cuenta la pandemia y todas las necesidades que FECODE, que los maestros en las instituciones educativas hemos reiterado frente a el tema de infraestructura, frente al tema de bioseguridad, frente al tema de bibliotecas, de laboratorios, de conectividad, de equipos tecnológicos, pues lo que hace es recortar el presupuesto para educación de acuerdo a lo que usted nos está compartiendo. Y lo más preocupante es que esto ya fue aprobado en un primer debate. ¿Cuántos debates le faltan? ¿Tenemos alguna esperanza de que desde la bancada alternativa algo de esto cambie? Bueno, los términos de aprobación del presupuesto están claramente establecidos en la ley. Tienen lo que le resta ahorita de aprobación al presupuesto es el debate tanto en las plenarias de Cámara como de Senado. Sí, digamos, ese es el último chance que nosotros tenemos. Es importante acá que todo el magisterio sepa que FECODE ha venido impulsando diferentes proposiciones. No sé si hay tiempo de pronto de esbozar las proposiciones que ha impulsado FECODE en este presupuesto. Tienen que ver... Me parecería interesante, doctora, por lo menos que nos compartas algunas de esas proposiciones, porque a veces se dice que pedimos pero no proponemos, y resulta que FECOE sí presenta propuestas. Cuando criticamos algo es porque tenemos también una propuesta alternativa como debe ser, obviamente. Claro que sí. Desde la radicación del proyecto de presupuesto el 29 de julio de este año, FECODE ha pasado conceptos tanto a las comisiones económicas conjuntas como a parlamentarios de partidos alternativos y de oposición en el Congreso de la República con el ánimo de que nos ayuden a impulsar este tipo de proposiciones. FECODE emitió concepto y las proposiciones a través de diferentes parlamentarios fueron radicadas. ¿En qué sentido? Lo primero que solicitamos fue la suma de 650.000 millones de pesos para por lo menos tener una base para el 50% de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con protocolos de bioseguridad para el siguiente año. ¿Sí? Si nosotros extendiéramos el 100%, pues por lo menos la cifra estaría cercana a los 970.000 millones de pesos, lejos de la cifra que propone el gobierno nacional de apenas unos 300.000 millones de pesos, de los cuales no ha asignado mayor cifra cercana a los 94.000 millones de pesos. Y que como vemos en el presupuesto, no hay ni un solo peso asignado a protocolos de bioseguridad. Otra de las proposiciones impulsadas por FECODE en el Congreso es la relacionada a recuperar el presupuesto del PAE que se pierde producto de la burocratización. Entonces, se presentó una proposición aditiva por la suma de 347.000 millones de pesos. Uno, recuperando los 158.000 millones de pesos que se pierden producto de esta burocratización, y la suma de 189.000 millones de pesos con el propósito de que progresivamente se vaya aumentando la cobertura del programa de alimentación escolar, que es fundamental en lo que tiene que ver con el derecho a la alimentación sana y adecuada de los estudiantes. Ahora bien, se pasó también una proposición aditiva al Sistema General de Participaciones para lo que tiene que ver con el pago de nómina y prestaciones sociales del magisterio, muy importante. Esta se pasó por la suma de 1.100.000 millones de pesos. Sin embargo, como les reitero, el gobierno nacional aduce que los 26.8 billones de pesos que existen en el Sistema General de Participaciones les son suficientes para, entre otros, cubrir los compromisos con el magisterio colombiano. Adicionalmente, se pasó también una proposición aditiva en lo que tiene que ver a los recursos que se giran por gratuidad y calidad de la educación. Recordemos que hay unas tipologías educativas. Estas tipologías educativas en promedio, desde la transición a la media, se ubican en 2.400.000 pesos. Están congeladas desde el año 2017.
tienen tasas de crecimiento negativo. Entonces, lo que hizo FECODE fue presentar una proposición por la suma de 700.000 millones de pesos para, uno, ir quitando este crecimiento negativo que tienen las tipologías educativas y que finalmente esto repercute en los ingresos de las instituciones educativas y en toda la garantía del derecho fundamental a la educación, y ir avanzando progresivamente en que esta situación deje de ocurrir desde el año 2017. Y finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y en el cumplimiento del pago a las cesantías de la sanción por mora al magisterio colombiano, se pasó una proposición solicitando la adición de 660.000 millones de pesos para el pago exclusivo de la sanción por mora al magisterio colombiano. Reiteramos que FECODE va a volver a presentar estas proposiciones, va a seguir insistiendo. Cada una de estas proposiciones tiene su estudio que lo soporta, tiene su justificación. Digamos que seguimos insistiendo en la necesidad de muchos más recursos para la educación, porque en términos generales el gobierno nacional no hizo nada por la educación para el año 2020, para el 2021, perdón. Doctora, muchísimas gracias por esa claridad. La estaremos invitando en otros espacios para que nos acompañe y nos aclare más sobre este tema tan importante. Y bueno, de hecho, una razón más que está también aquí dentro de las conclusiones para salir a movilizarse, a protestarle a este gobierno y a exigirle los derechos que los niños, las niñas y los jóvenes, el sector educativo, por ser el sector más importante o uno de los más importantes, pues debe tener los recursos y la plata, en lugar de irse para pagar la deuda externa, que parece ser que es lo que más les preocupa, o para el sector financiero, pues de verdad debe llegar a quienes debe, a quienes le corresponde, a los niños, a las niñas, a la educación pública, a la salud, a ampliar el empleo en condiciones dignas, bueno, todo lo que se requiere. Doctora Diana, de verdad que muchísimo gusto por haber participado aquí en Magisterio al Día. A ustedes muchísimas gracias y reiterar, tenemos hasta el 20 de octubre para insistir a través de las redes sociales y reivindicar esta labor que se está haciendo en el Congreso de la República impulsando las proposiciones de FECODE, y tenemos hasta el 20 de octubre para que podamos jalonar más recursos para la educación. Bueno, justamente el 20 y 21 de octubre es el paro de 48 horas y hay que exigir ahí a partir de ese paro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Doctor Sergio Manzano, ¿podemos dejar la parte de cesantías? ¿Tienes disposición de tiempo toda esta hora o vamos de una vez contigo? Solamente, María Cristina, pues buenos días a ti, buenos días a nuestro queridísimo compañero Jorge Enrique Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, a la doctora Diana, a Endri y a todos los maestros y maestras. Para complementar, yo creo que ese comentario que hace la doctora Diana Paola es bien importante y estar poniendo de presente lo siguiente, a nivel jurídico, cómo es posible que FECODE en estos momentos tenga que, en estos momentos, pedirle al Congreso de la República que siga metiendo recursos para pago de sanciones moratorias. Por favor, señores, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General, Contraloría, autoridades, necesitamos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué está pasando con Fiduciaria la Previsora? Porque ya no es solamente entonces hasta 31 de diciembre del 2019, sino lo que llevamos del 2020 causando sanciones moratorias cuando ya hay sentencias de unificación que dicen que se deben pagar en los 70 días hábiles. Esto es un desgreño administrativo, esto es un escándalo inclusive que está alcanzando ya proporciones, como dirían, bíblicas. Entonces es un tema mucho más grande que el mismo Foncolpuertos, podemos estar hablando. Y la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, nada de nada. Hablemos de las cesantías y un temita de pensión después, obviamente, de Jorgito, porque pide primero el uno que el dos. Perfecto, doctor Manzano. Me encanta que tenga disposición muy bien de tiempo, porque entonces obviamente le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Jorge Cortés. Él es maestro de Cundinamarca y en este momento es el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional. Hubo también Junta Nacional de la CUT el día de ayer, si no me falla la memoria. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegó la CUT? Que me imagino que también, por supuesto, tiene que ver con el paro del 20 y 21 de octubre. Jorgito, bienvenido. Gracias, muy buenos días a todos. Un saludo para María Cristina, muy amable, a Sergio, a la doctora Diana Paola, Endri, buenos días, bueno, a todos los que están ahí en el set. No, pues
La situación es muy compleja y pues hace que definitivamente la central convoque su 66ª reunión nacional de la Junta Nacional. Y bueno, pues sí, efectivamente se tomaron decisiones muy importantes. Primero, señalar que estamos en contra de la actitud del gobierno de corte fascista, de corte dictatorial, que ha venido impulsando unas acciones en contra de los trabajadores, en contra del pueblo colombiano, muy graves, de profundo calado, como el 1174, el decreto que acaba las pensiones, acaba los contratos laborales, deja a la gente en unas condiciones terriblemente graves. Por supuesto, la acción de la policía en contra de la ciudadanía, la acción del ejército, la serie de decretos que le da garantías a los bancos, en fin, todas estas cosas que han venido ocurriendo. Por supuesto, el mal manejo a la salud, el mal manejo de pandemia. Hoy somos el 5º puesto del mundo y se atreven a decir que somos de los países que mejor manejan la pandemia. Somos el 10º puesto en muertos y dicen que somos de los mejores países que manejan la pandemia. La corrupción está no solo por el FOMAC, por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Es una corrupción terrible la que hay allá. Tenemos compañeros que han solicitado pensión hace 2 años y no se las entregan. Los compañeros que solicitan sus prestaciones sociales ahora cogieron la maña, fue de girar a los bancos y sin decirle a nadie, y vuelve y se llevan la plata y se la llevan, y por allá en 6 meses vuelven a entregar la plata a los maestros, y eso sí les rinde. O sea, es una corrupción terrible en ese fondo prestacional. Nosotros estamos de acuerdo que entre Fiscalía, que entre Contraloría, que entre... Y que miren quiénes son los corruptos y quiénes son los que están entregando plata en cada uno de esos peajes que montaron adentro, que eso es terrible. Entonces, estamos de acuerdo con el doctor Manzano que entre la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, todo el mundo. Entonces, en ese marco de cosas, todo ese terrible problema, señalamientos. Ahora nos señalan de que nosotros somos unos bandidos. Le dicen a Nelson Alarcón hoy en la Paloma Valencia sale a criticar y que entreguen bonos para privatizar la educación. Y ahora en la mañana nos encontramos con que las redes sociales de la ultraderecha tiene lleno de mensajes en donde señalan a la FECODE como un nido de corruptos y de ladrones y de bandidos, y señalan al presidente Nelson Alarcón como el bandido principal de FECODE. Nosotros rechazamos eso, pero también rechazamos el corre-corre que le han metido al compañero Lucho Gruber en Barranquilla. Ayer lo acosaron 3 motos, ayer estuvieron a punto de meterse en su casa 3 motos. Entonces, pues nosotros señalamos y denunciamos todas estas cosas porque es muy grave. Nosotros, este Estado fascista no lo podemos permitir que se siga acrecentando. Y la única forma de hacerle freno a eso es precisamente con lo que acordó la Junta Nacional. Es que para las próximas elecciones tenemos que ir unidos y no nos podemos separar los sectores alternativos y los sectores de derecha que son opuestos al fascismo, porque hoy estamos enfrentando un proceso fascista en este país. Entonces, eso se aprueba, y se aprueba, por supuesto, un paro nacional para el 21 de octubre, un paro nacional que FECODE, por supuesto, había ya convocado el día anterior para 20 y 21, donde 20 se van a hacer asambleas en todos los municipios y el 21 saldremos a las calles con todas las medidas de bioseguridad, pero saldremos a las calles a protestar, a rechazar el fascismo que hoy se está imponiendo en Colombia. Y bueno, es como eso. Muchas gracias, María Cristina, felicitarla por su libro. Es extraordinario cómo practicar la democracia en la escuela. La felicitamos, estuvimos en el lanzamiento de su libro y bueno,
¿Qué más? Pues agradecerle a Sergio la oportunidad de poder hablar antes de cipote personaje, el doctor Sergio Manzano, muchas gracias. Y a Dianita, pues muchas gracias. Sabemos que hay unos recortes terribles para educación. En algún noticiero hablaron del 39.8% de recorte para educación, 34.8% para ciencia y tecnología y 31.3% para ciencia. Entonces, pues es muy grave. Si ese presupuesto nacional se aprueba como está, pues no va a permitir que el país salga de la crisis, sino que por el contrario se va a agudizar y vamos a tener serios problemas hasta de hambruna en este país. Bueno, ese es el país que nos está dejando el doctor Uribe Duque. Bueno, muchas gracias, Cristina, un abrazo y que la pasen muy bien. Jorge, muchísimas gracias y efectivamente con el informe económico que hace la doctora pues aquí se aleja la posibilidad del cumplimiento de uno de los acuerdos que quedó en el pliego y es lo que tiene que ver con la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, porque lejos de incrementar esos recursos, pues bueno, los están recortando y queda en evidencia que a este gobierno no le importa ni la salud, ni la educación, ni la suerte de la mayoría de colombianos y colombianas. Doctor Manzano, vamos con el tema de cesantías que también están esperando los maestros, por supuesto, y decirles que de parte de Organización Manzano y Manzano hay unos libros de Aprendamos a Gobernar desde la Escuela hacia una nueva ciudadanía. Hoy vamos a rifar 2, vamos a estar rifando, son 10 libros que se van a rifar. Entonces vamos a estar rifando de a 2 libros en los programas con unas preguntas que vamos a hacer ahora en la sección de Libres con Libros y bueno, quienes las respondan podrán ganarse estos libros. Muchísimas gracias, doctor Manzano. Bienvenido. Gracias, María Cristina, y obviamente felicitaciones para ti. Lamentablemente no pudimos estar enlazados ese día en el lanzamiento, estábamos también en otro evento y todavía el don de la ubicuidad no lo manejamos muy bien, de estar en 2 partes al mismo tiempo. Sin embargo, creemos mucho precisamente en la producción académica, en la producción literaria, en la producción pedagógica y reconocemos las virtudes, las fortalezas que tienes en ese sentido y por eso pues nos sumamos a esta causa también para aportar en algo un grano de arena. Yo creo que son 2 temas, María Cristina, los que hoy nos concitan. Primero, tocar rápidamente el tema de las cesantías para finalizar el tema de los maestros nacionales, de todo ese régimen que ya hemos visto régimen de pensión de gracia, hemos visto régimen pensional. Hoy hablaremos del régimen de cesantías, del por qué los maestros nacionales, sin importar la fecha de su vinculación, no tienen derecho a la retroactividad en las cesantías. Y esto obviamente deviene de la aplicación mañosa que hizo la Administración Nacional de las normas concernientes para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Y es que haber afiliado a los maestros a esa rama y haberlos dejado sujetos a los decretos nacionales, tanto de salarios como de prestaciones sociales, lo que hizo fue dejarlos como si fuesen empleados nacionales, pero con la solvencia o más bien la tabla salarial de los docentes. Entonces, ni son empleados nacionales porque no devengan la totalidad de las primas y bonificaciones que tienen los demás empleados nacionales, llámese en ese entonces la prima de servicios, la prima legal de servicios, llámese la prima técnica, llámese la bonificación por servicios prestados, porque la ley no se los permitió que la devengaran, aunque sí los acogió como empleados nacionales, pero tampoco los dejaba devengar la totalidad de prestaciones que tenían los docentes de las entidades territoriales. En ese sentido, estamos hablando de las décadas del 80, de las décadas del 90, cuando las asambleas departamentales, los consejos municipales crearon emolumentos, crearon sobresueldos para los maestros, bien sean municipales, en el caso de Bogotá, maestros distritales, de Cartagena, etcétera, de los demás distritos que componen el país, y los maestros departamentales, aquellos de los departamentos, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, no podían percibir aquellas erogaciones que eran propias de esos empleados territoriales. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Boyacá, durante mucho tiempo, nosotros peleamos el sobresueldo del 20% de sobresueldo y solamente se le dio a los maestros departamentales. Aquellos maestros nacionales
que prestaran su servicio en el departamento de Boyacá no tenían derecho. Entonces, si se dan cuenta, es una abstracción que se hacía en que son empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, no perciben las prestaciones de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, así como tampoco percibían la totalidad de prestaciones de los docentes en comparación precisamente a las mismas funciones que se estaban dando. Y esto obviamente en el sector de las cesantías fue lo mismo, porque con la ley sexta de 1945 ya se reglamentó en el país de manera definitiva el tema de las cesantías para los empleados territoriales, aquellos que laboraban para departamentos, municipios o distritos, decantando en ese entonces, en la década del 40, que las cesantías como prestación iban a ser de carácter retroactivo, es decir, no iban a ser de carácter anualizado, un mes de salario por cada año de servicio, sino que iban a ser multiplicadas por toda la historia laboral del empleado, en este caso de los docentes, por su último salario o la modificación que hubiese tenido en los 3 últimos meses. Y a los docentes nacionales los excluyeron de esa posibilidad, dado que cuando se solicitaba, se les decía que ellos estaban amparados en las normas y decretos que buscaban los empleados o que fijaba las prestaciones para los empleados del orden nacional. Por ende, para los docentes nacionales tampoco funcionó el tema de las cesantías con retroactividad que, como ya la hemos explicado, acabó el 31 de diciembre de 1989, que subsistió entre el 1 de enero del 90 al 31 de diciembre del 96 para algunos docentes territoriales, es decir, docentes de los departamentos, municipios o distritos de recursos propios, financiados o cofinanciados, y en este momento que tengan algunos tiempos irregulares antes del 31 de diciembre de 1989. Pero esto para finalizarlo, ¿cómo? Si bien a los docentes nacionales anteriormente ni siquiera les pagaba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino sus cesantías se las consignaban al Fondo Nacional del Ahorro, con la creación del fondo del FOMAG, Ley 91 del 89, todos esos pasivos que tenían o todas esas cesantías que tenían pasaron como una sola cuenta a órdenes del FOMAG. Y a partir del 1 de enero del 90 empieza un proceso de igualamiento o equiparación precisamente de los regímenes salariales, prestacionales y salariales, que concluyó con el decreto 1919 del año 2002. ¿Eso qué significa hoy por hoy? Que no hay diferencia entre ser docente nacional, docente nacionalizado, docente territorial, sea del Estatuto 2277-1278, en el entendido que todos perciben la igualdad de los derechos y de las primas derivadas del Estatuto Único de la Profesionalización Docente, sea decreto 2277 de 1979 o sea decreto 1278 del año 2002. Las únicas diferencias que subsistieron quedaron a nivel pensional, como ya las vimos en cuanto a pensión gracia, ya ni siquiera en cuanto a pensión de jubilación, porque en factores salariales quedaron equiparados con la misma cuerda. Lamentablemente el Consejo de Estado equiparó a todos, no por lo alto, sino por lo bajo. Y número 2, en cuanto al tema de cesantías, a diferencia de algunos compañeros que todavía subsisten con el régimen de retroactividad de las cesantías, quedaron igual que los docentes que se vincularon a partir del 1 de enero del 90, sean del 2277 o los compañeros del 1278, es decir, cesantías anualizadas con pago de intereses sobre las cesantías conforme el saldo que tengan a 31 de diciembre de cada año. Eso para acabar el tema de las cesantías. Aquí hay una pregunta, doctor Manzano, que hace el compañero Ormizo Maechi, y valga el momento para saludar a los compañeros que están conectados a través de la página de Facebook de Magisterio al Día. ¿Qué acciones debe hacer me imagino que una maestra, una que hace 2 años solicitó su pensión cumpliendo con sus 2 requisitos de los 20 años de servicio y 55 años de edad, siendo el decreto 2277? Bien, si solicitó su pensión hace 2 años y no le han contestado,
perdón, pues eso es estar un poco descuidado en torno a su reclamación. Acuérdense que ya lo hemos dicho en varios programas, María Cristina, para solicitar la pensión, para responderla y pagarla efectivamente, la entidad tiene un término máximo de 6 meses. Y mucho más ahora, conforme las sentencias de la Corte Constitucional y conforme el decreto 1272 del 2018. ¿Qué invitación le hacemos a esta profe? Comuníquese con nosotros, con Organización Manzano y Manzano. Comuníquese con la profe María Cristina, con el profe Jorge Enrique Cortés, y con el mayor de los gustos le regalamos una acción de tutela para que de manera definitiva le estén contestando esa solicitud de pensión. Y hablando de pensión, para cerrar ya todo el tema, y esto a raíz de un mensaje que llegó a los maestros, a las maestras, precisamente donde se decía que conforme una sentencia que sacó una oficina de abogados de la Corte Constitucional, a los docentes del 1278 que se vincularon antes del 26 de junio del año 2003, ya la Corte les había reconocido la pensión a los 55 años de edad y 20 años de servicio. Esto, pues, perdón, tenemos que ser bastante directos y honestos con esto. Esto no es una reclamación novedosa, mis profes. Profes del 1278, desde el año 2008 se viene peleando esto. Como lo he dicho en todos los espacios, la primera sentencia que se logra a nivel nacional en la que se le reconoce una pensión, 55 años de edad, 20 años de servicio, un maestro, es en el año 2008 por parte de una empresa que ni siquiera está 100% metida con el tema de los docentes, que es Colombia Pensiones, Colombiana de Pensiones. La segunda sentencia la saca el doctor Ortiz Vela de Asleyes en el año 2009-2010. La tercera sentencia en el año 2011 la saca Organización Manzano y Manzano, en cabeza de quien les habla. La cuarta sentencia la saca el doctor Roa Ortiz, Juan Roa Ortiz, en el año 2013 más o menos. Eso no salió en el año 2017 cuando FECODE dio una orientación de demandar con un abogado, ni mucho menos salió ahora. Pero en estos momentos no hay sentencia de la Corte Constitucional que haya reconocido ese derecho. Del barrido que nosotros hacemos casi todas las semanas de sentencias de la Corte Constitucional no la hay. Porque si existe sentencia de la Corte Constitucional, mucho más sencillo. Eso significa que ya es un derecho que está reconocido por la jurisprudencia constitucional, sea en sentencia de tutela, sea en sentencia de unificación o sea en sentencia de constitucionalidad. Y entonces mi invitación sería, para todos aquellos docentes del 1278, ojo, a quienes se les aplica el 1278, que están en provisionalidad o que están en periodo de prueba o están nombrados en propiedad, pero que tienen tiempos antes del 26 de junio del 2003, no importa la modalidad, como se está diciendo que ya existe esa sentencia, pues profes, no necesitan abogado. Váyanse ustedes cuando completen 55 años de edad y 20 años de servicio y radiquen ustedes directamente sin intervención de abogado su solicitud de pensión de jubilación 55-20. Primero, no les van a recibir muy sencillo, les van a pedir 50,000 papeles, no importa. Alleguen todos los documentos y en caso de una respuesta favorable, por favor, que les reconozcan esa pensión, por favor, háganosla conocer. María Cristina, yo creo que la vamos a conocer aquí por este medio, la vamos a conocer por el programa Entre Líneas, por todos los canales que tenemos, porque eso sería una gran victoria para el magisterio. Dejar de demandar eso, que esa ha sido nuestra misión y nuestra visión por más de 3 décadas. En lo que ya no se necesite abogado, pues que no se siga interponiendo abogado. Y en caso que les nieguen, ahí sí, acudan a nuestras oficinas o acudan a la oficina del abogado que ustedes prefieran, pero no hagamos falsos llamados para llenar oficinas de poderes diciendo que es que la oficina de X o de Y es la que sacó eso. Perdón, tenía que hacer ese llamado porque es que esto ha sido una pelea de más de 12 años que hemos llevado ya 4 o 5 oficinas para que ahorita, como decía un gran amigo, Porfirio Riveros, que ahorita un poco retirado de los temas del magisterio, sin embargo, sigue llevando sus negocios del magisterio, dice, para que otros pelechen ahorita de esos frutos y estén diciendo que ellos son los salvadores de la patria. Tengo que ser bastante honesto con ustedes, profe, no hay ninguna orientación por parte de la Corte Constitucional, pero en ese sentido orientamos es a que los maestros
peticionen cuando completen los dos requisitos, 55 años de edad, 20 años de servicio, con tiempos antes del 23 de junio del 2003 en sector oficial, principalmente en sector de la educación oficial. Y los tiempos privados, en nuestro criterio, porque ya sabemos cómo van a fallar esos procesos, no funcionan, no sirven, pero algunas oficinas están diciendo que sí las adelantan, así que ojalá les vaya muy bien a aquellos que tienen tiempos privados antes del 2003. Esas eran las orientaciones, María Cristina, que quería darles, y no sé, Jorge, creo que tú me has escuchado como en una misma línea desde que nos conocemos, desde hace poquito, ¿no es cierto? Sí, no, pues nosotros, por eso compartimos tanto en esta parte sindical y jurídica y política, porque es que la línea de ustedes ha sido una línea recta que no busca, pues forma parte de su oficina de un negocio de abogados, pero no busca el sacarle beneficio de hechos que no necesitan abogados, sino ustedes dan orientación y es una orientación seria, responsable, que no busca el beneficio de la oficina por beneficio de oficina, como otros sectores de abogados que miran es cómo le quitan el 30%, así sea por una tutela. Entonces, pues eso hay que agradecérselo a ustedes como oficina que siempre nos han asesorado a nosotros de manera así Clara, clara y contundente. precisa, concreta y sin buscar beneficio de nada, porque no, ¿cuántas veces ustedes nos han entregado a nosotros documentos para poder orientar a los maestros, etcétera? Entonces, pues sí, eso hay que valorarlo definitivamente. Muchas gracias, doctor Manzano. Efectivamente, y desde Magisterio al Día no estaría aquí el doctor Sergio Manzano si no confiáramos plenamente en ese compromiso tan claro que siempre evidencia frente a los temas. De hecho, inclusive regala los formatos de derecho de petición. Vaya, tome el derecho de petición y vaya, hágalo, y ya si le responden no, entonces miramos a ver qué se hace. Y frente a este tema que estamos mencionando de los compañeros 1278, que han laborado antes del 26 de junio del 2003, pues se viene dando esa orientación ya hace bastante rato. Efectivamente, la hacíamos a través del programa radial, imagínense, el programa radial lleva 7 años al aire y todo el tiempo hemos estado reiterando esa posibilidad que tienen los compañeros 1278, siempre y cuando hayan laborado en el sector oficial preferiblemente, ojalá en educación, en ese momento, pues por OPS, orden de prestación de servicio, cualquier tipo de contrato mediante el cual se hayan vinculado y que luego pasaron a ser maestros 1278. Así es que ahí está abierta esa posibilidad y hay que hacer, hay que actuar. Si tengo 20 años de servicio, 55 años de edad y tuve un contrato antes de esa fecha, bueno, tengo un requisito para poder pelearlo y qué tal que logre ganar esa maravillosa posibilidad de ser pensionado con las características del 2277. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 55 años de edad, con 20 años de servicio, que va a tener compatibilidad entre salario y pensión y se va a poder quedar trabajando como nos quedamos los 2277, producto de esas luchas que arduamente hemos dado a lo largo de la historia. Así es que eso es importantísimo. Igual que se ha hecho muchísima claridad también frente a otro tema que cada rato salen mensajes, a veces refritos se dice, frente al tema de la pensión gracia, generando también cada rato expectativas en los compañeros cuando está claro que si usted no trabajó antes del 31 de diciembre de 1980, pues es muy complejo que pueda acceder a la pensión gracia. Y aquí se ha aclarado en reiteradas oportunidades, entonces para que los compañeros de pronto no caigan a veces en esas falsas expectativas que se generan, bueno, no sé con qué intereses más detrás de todas esas propuestas. Doctor Manzano, muchísimas gracias. Bueno, María Cristina, igual ya quedamos liberados de la explicación del régimen de los docentes nacionales. Ya para la próxima oportunidad vamos a explicar el régimen pensional de los maestros ya del 1278. Ya vamos a explicar toda la línea de lo que ha sucedido, pensión de vejez, pensión de jubilación, pensiones de invalidez, y esperemos dentro de 8 días, como se dice, si Dios nos da licencia y la divina providencia lo permite, que tengamos una muy buena noticia para nuestros maestros provisionales y en periodo de prueba. Tú sabes de qué estamos hablando y vamos a ver para sorprenderlos. Así Hay que una muchas excelente, gracias.
Hay una excelente expectativas, efectivamente. Vale, María Cristina, hasta luego, Jorgito, hasta luego, doctora Diana, Endri, que estén muy bien. Lo mismo, Muchísimas doctor gracias, Manzano. muchísimas gracias, doctor Manzano. Y bueno, le damos la bienvenida, como siempre, a la parte de la literatura, la invitación a leer. Jorgito, muchísimas gracias, muy amable. Continuamos en contacto, por supuesto. Gracias. Lo mismo a Henry, un abrazo y que pasen un feliz día. Chao pues. Chao, Jorge. Gracias. Bueno, Endri, bienvenido, como siempre, Magisterio al Día. Seguimos, bueno, voy aquí a saludar a los compañeros y compañeras que están conectados a través, repito, de nuestra página Magisterio al Día y decirles que en este momento vamos a estar muy atentos porque tenemos estos libros que vamos a poder rifar. Agradecerle a todos los compañeros que lo han adquirido de diferentes municipios de Cundinamarca, lo han solicitado a los compañeros. Se está, contarles que en Girardot se puede comprar en la papelería Benincore y a los demás municipios de Cundinamarca u otros departamentos se está enviando también por correo a los maestros y pues se hace una transferencia económica. El libro solito tiene un costo de 35,000 pesos. Algunos compañeros quieren el paquete completo de la cartilla con el libro, pues me quedan algunas cartillas. Entonces, pues si es el kit completo, pues tiene un costo de 50,000 pesos y se paga el envío allá al momento de recibirlo. En Cundinamarca vale 7,000 pesos el envío y fuera de Cundinamarca 11,000 pesos. Así es que bueno, Endri, bienvenido. Gracias, María Cristina. Qué bueno encontrarnos nuevamente después del miércoles donde conversamos sobre el libro. Aquí seguimos insistiendo en seguirlo promocionando y ahorita pues tú nos cuentas la dinámica en Libres con Libros, cómo hacemos para que uno de nuestros oyentes, televidentes, cibernautas, es que vivimos como en un mundo como tan, ¿cómo se llama? Tan complejo. Complejo. Ya internet es televisión, es radio, es cine. Así es. Bueno, Hagamos una tanto. pregunta de una vez, Endri. Hagamos una pregunta a ver quiénes nos la responden de la mejor manera. A ver, acuérdense que solamente vamos a rifar 2 hoy. Entonces, los 2 primeros maestros que nos respondan, por ejemplo, ¿cómo les ha ido la experiencia de gobierno escolar? ¿Qué ha sido lo más positivo y de pronto la mayor dificultad que han tenido en su institución educativa, en su comunidad educativa? No sabemos si tenemos padres de familia, si tenemos solamente maestros o de pronto algunos estudiantes que hayan sido parte del consejo estudiantil, personeros, contralores. Entonces, las 2 primeras respuestas frente a esta pregunta serán los ganadores de los 2 primeros libros que hoy la organización Manzano y Manzano ha dejado para rifar. Recordar entonces que sus comentarios deben hacerlo aquí en la página de Magisterio al Día, en la, Sí, aquí a en la través del chat. dirección de YouTube, ¿no? En la dirección de YouTube. La página de Facebook. Ah, bueno, ok. Pero bueno, ahí tienen la opción de Facebook y de YouTube, ¿no? En el canal del Magisterio al Día, por si acaso alguno lo está viendo en Y en este directo. momento estamos directo a través de la página de Magisterio al Día en Facebook. Así es que aquí yo estoy pendiente de los mensajes, de los chats que están escribiendo los compañeros, de quienes están viendo. Y pues bueno, repetimos la pregunta. ¿Cómo le ha ido en su experiencia con el gobierno escolar? Vamos a dejarlo Gracias, ahí. María Cristina. Entonces, mientras llegan los mensajes, quiero proponerles un autor nuevo, se llama Giuseppe Caputo. Bueno, nuevo en cuanto a indagar en la literatura. Él tiene alrededor de 6 libros y Giuseppe nos propone Estrella Madre. Este es un libro que fue lanzado la semana anterior. Giuseppe, pues es escritor barranquillero. No sé si María Cristina recuerda el caso de Barriga de Trapo, hace alrededor de 26, 25 años que se vio. Sí, claro que sí. Él hace un poquito de referencia aquí en ese mundo que es tan macondiano. Entonces, el libro que les propongo es este, ¿no? Estrella Madre, de Giuseppe Caputo, para que lo leamos, lo compartamos mientras van llegando ahí las respuestas, a ver si de pronto hoy mismo se da el nombre de la persona, y si no, pues se revisa. Y el otro, Aquellos años del boom, a propósito, que en América Latina estamos recordando todos los aportes
de los escritores que hicieron sus aportes a esta tendencia literaria. Aquí se habla de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, entre otros. Entonces, los dos libros, Estrella Madre y Aquellos años del boom, serían como la propuesta para hoy, para leerlos durante esta semana. No sé si ya tendrás alguna respuesta por allí. Pues aquí Alexander Gerena dice, bien, pero creo que faltó preparación. Pues bueno, es una respuesta un poquito ambigua, porque sería bueno que nos aclarara bien en qué sentido faltó preparación. Bueno, precisamente por eso hemos escrito este libro, porque sí falta muchísima más profundización en el tema, conocerlo mucho más, empoderarse mucho más del tema, y ese es el objetivo que intenta cumplir el libro Aprendamos a gobernar desde la escuela hacia una nueva ciudadanía. Entonces, pues el compañero Alexander Gerena sería que nos escribiera al WhatsApp por interno para que nos diera su dirección, sus datos, y ya sería el primer ganador de este libro que ha pagado la organización Manzano y Manzano para donar, para entregar a los maestros. Tatiana Lozano Amaya, lo mejor del gobierno escolar fue reconocer la participación activa de los estudiantes y de los padres. Aquí sí hay una respuesta bastante amplia. Lo mejor del gobierno escolar fue reconocer la participación activa de los estudiantes y de los padres, acompañarlos en las campañas y en las propuestas. Es importante, pero lo más importante es estar con los estudiantes en la reflexión sobre su institución, sobre la participación de la comunidad, sus necesidades y la reflexión sobre la educación que reciben. En pandemia, el acompañar activo de los representantes a los estudiantes y a las actividades de la institución. Bueno, esa respuesta está mucho más amplia. Entonces, Tatiana Lozano estaría entonces ganándose uno de esos libros. Si hay otra respuesta más amplia, pues podría ganárselo en este momento. Todavía nos quedan unos minutitos. Más amplia respecto al compañero anterior. Aquí está Jimmy Triana. Dice, creo que en buena parte de las instituciones educativas el gobierno escolar está sometido a una extralimitada influencia o control del cuerpo directivo docente. Creo que debe dimensionarse y empoderarse este tema desde edades tempranas mediante socialización de experiencias. Bueno, yo diría que estas dos respuestas son mucho más amplias, más completas frente al tema, y serían los dos ganadores. De una vez anunciémoslos. Tatiana Lozano y Jimmy Triana, los dos maestros son de Girardot. No es porque sean de Girardot, sino porque son quienes han respondido de manera más rápida y más amplia la pregunta que se acabó de hacer. En 8 días vamos a rifar nuevamente 2 libros hasta que completemos los 10 que el doctor Manzano dejó para rifar aquí en el espacio radial. Y obviamente reiterarles la invitación a que lo lean, a que lo analicen. Es un libro de verdad pensado con muchísimo cariño para todos los maestros y maestras, para la comunidad educativa, para empoderar este tema tan importante, para trabajarlo en facultades de educación, en las escuelas normales, en las universidades donde formamos maestros, y que todos cuando lleguemos a la escuela conozcamos de qué estamos hablando y hagamos que la democracia sea el camino para transformar la realidad de nuestro país. Entonces, bueno, ya ahí tenemos. Es correcto. Entonces, antes de despedirnos, María Cristina, recordarles el de Giuseppe Caputo y adiós, aquellos años maravillosos, ¿no? Del boom literario. Entonces, seguir a la gente animada para que el próximo sábado se conecte y posiblemente sea el próximo lector de Aprendamos a gobernar desde la escuela hacia una nueva ciudadanía. Un abrazo con los libros abiertos. Así es, Henry. Y bueno, agradecer a todos los que se conectaron hoy. El programa queda aquí en la página de Magisterio al Día. Se transmitió también a través de Radio Colina. Saludamos a Adriana. En este momento ya Adriana debe estar pasando las pautas en el programa radial. Y cerramos escuchando este bello tema musical, Henry. Que tengas un feliz fin de semana. Y un fin de semana para todos nuestros compañeros, maestros y maestras, absolutamente lleno de afectividad en el hogar. Así es que, bueno,
nos despedimos, obviamente. Volveremos a abrazarnos, volveremos a correr, volveremos a sentir la libertad del viento y sabremos de cuidarnos y sabremos de querer y sabremos que estos días son la voz para entender que la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar.